Hola, pues buenos días, mi nombre es María Guadalupe Hernández Gutiérrez. Yo y mi compañera Linda Lisbeth les vamos a exponer un poquito sobre un tema en particular, pero pues primero que nada, nosotros somos estudiantes del Telebachillerato Comunitario Calzada de la Merced de UVEG, Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Bueno, actualmente pues estamos cursando sexto semestre y estamos viendo un tema de esto de democratización de nuestro país. Bueno, para estar en contexto un poquito más, nosotros nos tocó exponer sobre un proceso de democratización durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. Bueno, básicamente, primero que nada yo les voy a exponer sobre qué es básicamente un proceso de democratización de manera general, no solamente pues de este gobierno. Más que nada pues para entender un poquito sobre qué va a tratar esta exposición y este video. Bueno, primero que nada, un proceso de democratización se refiere a un proceso que lleva a la transformación a un sistema político para que sea más democrático. ¿A qué me refiero con democrático? A que en su forma de gobernación influya mucho en la participación ciudadana, al elegir a sus representantes se promueva la transparencia, en las elecciones justas y libres, y prácticamente, y pues la más importante es de que se promueva la protección de los derechos de cada uno de los ciudadanos. Ok, bueno, para entender este tema, vamos a hablar un poquito sobre la democratización que se llevó a cabo de manera general en el sexenio de Zedillo. Bueno, prácticamente él en su tiempo de gobernación, él impulsó reformas que básicamente influyeran mucho en la participación ciudadana y pues básicamente influyera en instituciones democráticas que promovieran pues sí la participación ciudadana, la transparencia y pues básicamente pues que influyera mucho en la confianza en su partido. Supuestamente, pero prácticamente pues sí, una de las reformas pues más importantes fue que se creó un consejo de judicatura que pues prácticamente allí se hiciera como la dependencia y la eficiencia del poder judicial. Ok, pero ¿con qué fin realizó estas reformas? Pues prácticamente él comprendió, al fin de cuentas, que era inevitable y necesariamente crear pues prácticamente varias reformas en la cual generaran confianza dentro de sus ciudadanos para dar como un reflejo de su gobierno que era pues básicamente transparente y que pues era democrático. Buenas tardes, mi nombre es Linda y yo les voy a estar hablando un poquito sobre los antecedentes que estuvieron pasando durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Para empezar, pues él estuvo enfrentando una crisis grave económica en el país, lo que pues esto llevó a la devaluación del peso mexicano, además de que implementó como unas reformas o estrategias o programas más bien para mantener como la economía de su país en un nivel que estuviera pues de acuerdo, o sea, ni alto ni bajo, o sea, un más o menos, para pues así reducir como los gastos que tenía como pues su gobierno, porque pues ellos implementaban cosas nuevas para beneficio de ellos y según pues también como para la sociedad. Además de que estuvo vendiendo como empresas telefónicas y también que tenían como relación con la luz para así él tener como nuevas inversiones extranjeras y pues esto generar como pues más dinero para el país. Y por último estuvo implementando nuevas como reformas o nuevos procesos para que la gente pudiera como elegir su representante, porque pues como sabemos antiguamente las personas que votaban pues eran más como hombres. Entonces cuando él estuvo ya como que ¿cómo se podría decir? Estuvo como agregando o incluyendo a las mujeres de que también pues ellas tuvieran esa oportunidad de que pudieran votar y elegir a su representante, lo que conllevó a una mejor transparencia. Bueno, ya como mi compañera pues Linda Lisbeth les explicó un poquito
sobre los antecedentes antes de su gobernación de Ernesto Zedillo. Bueno, pues prácticamente cabe recalcar que su sexenio se llevó a cabo del año de 1994 al año 2000. Y pues prácticamente para saber o entrar más en contexto sobre qué fue lo que influyó prácticamente en Ernesto Zedillo para que llegara a la gobernación o cómo fue que llegó a ser presidente de México. Bueno, para entender un poquito más sobre esto, yo pues voy a hablarles un poquito sobre Ernesto Zedillo. Ok, Ernesto Zedillo, su nombre completo, pues Ernesto Zedillo Ponce de León. Él nació prácticamente el 27 de diciembre del año de 1951 en la Ciudad de México. Él pues prácticamente venía de una clase pues media y prácticamente por factores externos influyeron en que su familia pues se fuera de la ciudad y se fueran al estado de Baja California en Mexicali. Ok, él se fue a los 3 años, o sea, se fue desde los 3 años a Mexicali y prácticamente allí vivió parte de su infancia y parte de su adolescencia. Después, cuando él iba a entrar e ingresar al nivel superior, al nivel medio superior, al bachillerato, se regresaron a la Ciudad de México y fue donde estudió el bachillerato. Después, pues básicamente él estudió en el Politécnico Nacional. Cuando ya concluyó el bachillerato, se ingresó al Politécnico Nacional del México para estudiar básicamente economía. Prácticamente aquí, pues sí, estaba estudiando, pero un dato pues muy interesante fue que se realizó en un proceso donde él estudiaba, que fue en 1968, un movimiento estudiantil donde él se vio que participó y salen videos y fotos donde él sale básicamente golpeado por ejércitos de ese momento. Ya a irnos al otro lado, pues prácticamente ya como les había mencionado, él estudió en el Politécnico y durante el 1971 fue donde ingresó a filas del Partido Revolucionario del PRI. Prácticamente ya tiene nombres anteriores, pero pues ahorita como nosotros actualmente también lo conocemos, pues es el PRI. Él pues prácticamente ingresó como en prácticas de este partido porque pues él estaba estudiando economía y básicamente se unió al auditorio auxiliar del Banjército. Año después, en 1972, fue cuando obtuvo pues, prácticamente su título ya de Politécnico en la economía prácticamente. En los próximos años básicamente fue como 9 años que él estuvo trabajando y pues sí ejerciendo su carrera. Él decidió irse a Estados Unidos a estudiar un doctorado prácticamente de su economía en la Universidad de Yale. Aquí pues prácticamente él consiguió una beca de gobierno para poder solventar su carrera ya con unos ahorros que él tenía y estaba pues ejerciendo, como ya les mencioné, pues su carrera pues tuvo ahorros, ¿no? Entonces pues ya concluyó su doctorado. Después de que concluyó y fue titulado como pues sí en su carrera, se regresó otra vez pues a México prácticamente y fue donde empezó a trabajar en el Banco de México. Pero después de un tiempo, por el año de 1993, ya después de varios años, se eligió como coordinador del que iba a ser presidente Luis Donaldo Colosio. Y las reformas políticas que también, como ya se los mencionaba al principio en los antecedentes, pues era que él ahora sí que no hizo menos a las mujeres ni tampoco a los hombres. O sea, él quiso como tener como una equidad, y como en las reformas políticas, como ya les mencionaba, pues aquí él implementó esto de que las personas pudieran elegir a su representante, y también en las reformas sociales se implementó un programa de solidaridad y pues de empleo para aquellas personas que pues eran de bajos recursos, pues otorgarles como ese servicio
o esa oportunidad de que ellos también pudieran trabajar y pues así pues poder solventar los gastos dentro de lo que era su país, porque pues como hubo crisis económica y pues todo esto, pues también quisieron como beneficiar a la sociedad. Yo les voy a explicar cuáles fueron las causas. Bueno, en primer lugar, fueron las crisis económicas, que fue la del año 1994 a 1995, que fue en el mes de diciembre. Prácticamente fue conocida como el error de diciembre. ¿Pero por qué? Prácticamente hubo una devaluación del peso, que anteriormente tenían un mal manejo de la economía del presidente Carlos Salinas de Gortari. O sea, ya dejó herencia prácticamente en sus cuentas del banco. Entonces sí hubo como un poquito de complicaciones en la economía del antiguo presidente. Pero como él era, pues básicamente ya tenía poquito, bueno, tenía básicamente, no experiencia, pero un grande conocimiento en economía debido a los estudios que pues tuvo Ernesto Zedillo. Pues básicamente ya tenían como ventaja prácticamente de que se resolviera este problema. Ok, pero ¿qué fue lo que causó prácticamente esto? Hubo una devaluación del peso. ¿Pero qué significa devaluación del peso? La devaluación del peso prácticamente significa que el valor que tiene el peso mexicano disminuye prácticamente con el valor de las otras monedas de otros países. Básicamente, en pocas palabras, las exportaciones básicamente eran baratas y las importaciones caras. O sea, pues importar un producto de México era caro para otro país, pero las exportaciones pues básicamente eran bajas. Entonces, pues básicamente sí hubo un poquito aquí de controversia. Por lo tanto, esto causó que pues varias empresas pues cerraran, muchas personas pues se quedaran sin empleo y pues sí básicamente tuvieran pues problemas con esto. Pero Ernesto Zedillo creó pues básicamente un fondo en el cual se conocía como FOBAPROA, que era el Fondo Bancario de Protección del Ahorro. ¿A qué se refería esto? Ok. Prácticamente, en pocas palabras, yo les voy a explicar básicamente cómo pasó este suceso. El presidente que estaba en ese momento, junto con Ernesto Zedillo, que pues prácticamente, pues sí fueron elegidos prácticamente al mismo momento, ¿no? Pero eh, debido a la crisis económica que había aquí pues en México, hubo mucha migración hacia Estados Unidos. Entonces, pues prácticamente el gobierno de Estados Unidos tuvo ventaja, miró como ventaja esto. Por lo tanto, él hizo una tipo estrategia para ayudar a México, en el cual pues supuestamente le prestó dinero, en el cual pudiera salvar los bancos de México. ¿A qué manera? A que ya estaban en quiebra prácticamente estos bancos, y pues al momento de prácticamente comprar los bancos y los dineros, pues Ernesto Zedillo pues podrá salvar la economía pues del país. Por lo tanto, y una desventaja que aquí hubo fue que prácticamente al prestarle pues prácticamente este dinero a Estados Unidos, dejó como básicamente dejó a las expropiaciones petroleras que teníamos como momento de, ¿cómo les diré? O sea que pues básicamente las dejó empeñadas el país de México para pagar su deuda con Estados Unidos. Esto una segunda causa, que fue el conflicto que tenía con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que era compuesto por grupos indígenas en Chiapas. Esto pues prácticamente en el año de 1994 fue cuando hubo un conflicto pues más armado, que se pues levantaron en armas para exigir su justicia social y más que nada su autonomía como grupos indígenas, y más que nada su respeto. Pues también les estaré hablando un poquito sobre las reformas que estuvo implementando él dentro de su gobierno, pues para mejorarlo, por así decirlo. Hubo reformas políticas, económicas y sociales. En las reformas económicas, pues como ya lo mencionaba anteriormente, pues esto era de que él vendió empresas telefónicas
para él traer como una mejor inversión extranjera al país o fuera del país. También estuvo implementando una reforma que pues esta reforma era más que nada o se enfocaba en lo que era mejorar como el sistema bancario para así pues promover como una mejor inversión a lo que era el país. Y por último pues estuvo como eliminando a lo que eran barreras, él así lo llamaba. Estas barreras eran países. Estos países eran México, Canadá y Estados Unidos. Quiso eliminarlos para qué, para pues él como o mejorar o estar estableciendo su país de una mejor manera, porque pues estos eran países que prácticamente tenían un mayor poder o eran mejor como gobernados, por así decirlo. Y pues a continuación, y pues para esto, como también ya se los mencionaba, la devaluación del peso conllevó a que pues esto tuviera como un gran impacto en lo que era la sociedad, en cuestión de que el aumento de los precios pues era pues alto. O sea, tú comprabas una cosita y pues ya era muy costoso por esta crisis que se dio. También como ya les mencionaba que pues Cedillo quiso eliminar las barreras que se presentaron para pues él como mejorar su gobierno, pero pues esto conllevó a grandes desafíos, que hubo como esa oportunidad de beneficiar a las personas en cuestión de la economía que se estaba viviendo. Además de que en esto pues estuvo viviendo como una, ¿cómo se podría decir? Como una enfrentación, un enfrentamiento más bien, o levantamiento en lo que era el ejército zapatista, que pues eran como indígenas que ellos buscaban como demandar aquellas personas para así promover como la paz y una estabilidad en lo que era la sociedad. Y pues ya por último, para finalizar, a mí me tocó hablarles sobre lo que eran las consecuencias. Como ya les estuve mencionando en los antecedentes y algunas reformas, e incluso los desafíos que pues este gobierno estuvo enfrentando una crisis económica, lo que llevó a que pues sí, la ciudadanía mexicana tuviera que enfrentarla, y pues también la estabilidad financiera dentro de lo que era el país. La privatización de empresas, pues esta cambió prácticamente lo que era el gobierno o el país en la economía, porque pues esto llevó a que se mejorara, y pues estuvo como generando más ingresos a lo que era pues el país en ese entonces. Y el aumento de inversión extranjera pues esta conllevó a que creciera el aumento en lo que era en cuestión de lo que era la economía, y pues también lo que era la transición política. Aquí Cedillo quiso como implementar o agregar un sistema más democrático. Y por último, la reforma electoral, pues aquí él aumentó la participación en la ciudadanía para que pues pudieran elegir los representantes, y pues también los procesos electorales que se llevaban a cabo durante estas elecciones o durante estos procesos. Y pues ya de mi parte pues sería todo. Y bueno, como les había mencionado anteriormente, pues sí, el gobierno de Ernesto Zedillo sí tuvo pues varios desafíos, varias causas, consecuencias que tuvo que enfrentar, varios conflictos que tuvo que enfrentar. Pero yo siento, y en mi opinión siento que prácticamente Ernesto Zedillo, a pesar de todos estos desafíos, a pesar de todas las controversias que él estuvo enfrentando durante su sexenio, siento que a pesar de ser un partido brillista que seguía todavía con la costumbre de seguir eligiéndose, pues prácticamente siento que eliminó esa parte y sí convirtió a nuestro país en un país más democrático, más justo, más transparente, pues sí, más equitativo, ¿no? Pero pues aquí ¿a qué me quiero referir con esto? A que prácticamente durante las elecciones fue muy notorio el cambio,
durante las elecciones del año 2000 prácticamente hubo un candidato en el partido Acción Nacional PAN por Vicente Fox, que prácticamente ganó con aproximadamente y con el más 40% de los votos de esas elecciones, o sea que ganó con más de 40%. Y el segundo logro que yo siento que pues fue muy notorio fue el control de la deuda externa que teníamos nosotros como con otros países. Perdón. Para finalizar este video, yo les voy a explicar y a dar mi opinión sobre el legado democrático que Zedillo dejó y que forma parte de la actualidad, ¿no? Primero que nada, y en primer lugar, es la democracia de nuestro país. Sabemos y estamos conscientes que dentro de nuestro país ya existe la democracia siempre y cuando se crearon las elecciones libres, justas, transparentes y pues básicamente que nosotros como ciudadanos tuviéramos el derecho de votar prácticamente. Por lo tanto, durante el gobierno o gobernación de Ernesto Zedillo se creó el IFE, el Instituto Federal Electoral, el cual tenía el fin de revisar y organizar las elecciones. Por lo tanto, hoy lo conocemos como INE, Instituto Nacional Electoral, ¿no? Que organiza las elecciones para que sean transparentes, justas y libres, ¿no? Eso es lo que aún tenemos en la actualidad y que sigue trabajando hoy en día en esta parte para formar a nuestro país pues democrático.